Eren Jaeger, de querer libertad a convertirse en el enemigo. ¿Y si el sueño de ser libre terminara convirtiéndote en el prisionero de tus propias decisiones? Cuando conocimos a Eren Jaeger, solo era un niño que odiaba vivir encerrado detrás de enormes murallas. Soñaba con conocer el mundo exterior. Quería ver el océano. Quería descubrir que había más allá de las paredes. Pero ese sueño comenzó a cambiar cuando los titanes destruyeron su hogar. Eren juró acabar con ellos. Lo que nadie podía imaginar era que, años después, Eren tomaría una decisión que cambiaría el destino de toda la humanidad. Esta es la historia de Eren Jaeger. Eren creció en el distrito de Shiganshina, junto a su madre Carla y su padre Grisha. Desde pequeño tenía una personalidad diferente. No soportaba la idea de que los seres humanos vivieran encerrados. Mientras otros aceptaban las murallas como parte de su vida, Eren quería saber qué había afuera. Su mejor amigo, Armin Arler, alimentaba todavía más esa curiosidad. Armin le hablaba de lugares que existían más allá de las murallas. Desiertos, montañas, océanos, un mundo completamente desconocido. Pero entonces apareció el titán colosal. La primera muralla cayó, y la vida de Eren cambió para siempre. Los titanes entraron en Shiganshina. Eren intentó salvar a su madre, pero fue demasiado tarde. Frente a sus propios ojos, Carla fue devorada por un titán. Eren quedó completamente destrozado, y en ese momento hizo una promesa: mataría a todos los titanes. Eren se unió al entrenamiento militar junto a Mikasa y Armin. Los tres tenían objetivos diferentes, pero compartían algo: querían sobrevivir. Durante su entrenamiento, Eren demostró tener una voluntad extraordinaria. No era el soldado más talentoso, no era el más inteligente, pero tenía algo que los demás no podían ignorar: nunca se rendía. Finalmente llegó el momento de enfrentarse a los titanes. Y durante una batalla en el distrito de Tross ocurrió algo imposible. Eren murió aparentemente después de intentar salvar a Armin. Pero poco después, un titán comenzó a atacar a otros titanes. Los soldados descubrieron algo increíble. Ese titán podía transformarse, y dentro de él estaba Eren. La existencia de Eren cambió completamente la situación. Por primera vez, los humanos tenían a alguien capaz de transformarse en titán y luchar contra ellos. Pero también apareció una pregunta: ¿podían confiar en él? Eren tuvo que demostrar que podía controlar su poder. Finalmente fue aceptado dentro del cuerpo de exploración. Allí comenzó a luchar junto a algunos de los mejores soldados de la humanidad. Pero Eren todavía tenía un objetivo: llegar al sótano de su casa. Su padre le había dejado una llave y le había prometido que allí encontraría la respuesta que buscaba. Eren todavía pensaba que la verdad estaba escondida detrás de las murallas. No sabía que la respuesta cambiaría absolutamente todo lo que creía conocer. Con el paso del tiempo, Eren descubrió que los titanes no eran simplemente monstruos. La historia del mundo era mucho más complicada. Y finalmente llegó al sótano. Allí descubrieron fotografías y documentos que demostraban algo increíble. La humanidad no había desaparecido fuera de las murallas. Existía otro mundo. Y ese mundo veía a los habitantes de Paradis como enemigos. Eren había pasado toda su infancia pensando que la libertad estaba al otro lado de las murallas. Pero ahora comprendía una verdad mucho más dolorosa. Las murallas no eran el final del mundo. Eran una prisión dentro de un conflicto mucho más grande. Y al otro lado del océano había enemigos que querían destruirlos. Después de descubrir la verdad, Eren comenzó a cambiar. El niño impulsivo que gritaba que destruiría a todos los titanes prácticamente había desaparecido. Ahora era mucho más frío, más calculador, y tenía una nueva preocupación: el futuro de Paradis. Eren llegó incluso a infiltrarse en Marley.
Allí pudo observar directamente a las personas que vivían al otro lado del océano y comprendió algo importante. Los enemigos que había imaginado durante años también eran seres humanos, tenían familias, tenían sueños, tenían miedo. Pero Eren ya había tomado una decisión. No permitiría que Paradis fuera destruida. Y entonces comenzó el camino que lo convertiría en enemigo de prácticamente todo el mundo. Eren consiguió acceder al poder del Titán fundador y utilizó ese poder para liberar a los titanes colosales que permanecían dentro de las murallas. Y el retumbar había comenzado. Una enorme cantidad de titanes comenzó a avanzar por el mundo. Ciudades enteras fueron destruidas. Millones de vidas estaban en peligro. Eren justificaba sus acciones como una forma de proteger a sus enemigos y a la isla de Paradis. Pero el precio era monstruoso. Sus antiguos compañeros tuvieron que tomar una decisión imposible. Debían detener a Eren o permitir que continuara destruyendo el mundo. Mikasa, Armin, Levi y los demás terminaron enfrentándose a la persona que alguna vez había considerado su enemigo. En el centro de toda esta tragedia estaba Mikasa. Ella había acompañado a Eren desde que eran niños, lo protegió, luchó a su lado y nunca dejó de preocuparse por él. Pero ahora tenía que enfrentarse a una decisión devastadora. Salvar a Eren significaba permitir que continuara la destrucción. Detenerlo significaba perder a la persona que más había querido. Finalmente, Mikasa tuvo que aceptar una dolorosa verdad. Amar a alguien no siempre significa seguirlo hasta el final. A veces significa tener el valor de detenerlo. Y esa decisión terminó definiendo el destino de Eren. Eren pasó toda su vida buscando la libertad. Quería escapar de las murallas. Quería conocer el mundo. Quería que sus enemigos pudieran vivir sin miedo. Pero cuanto más intentaba conseguir esa libertad, más prisionero se volvía de sus propias decisiones. Eren terminó convirtiéndose en aquello que alguna vez había jurado destruir, un enemigo, un destructor, un símbolo del miedo. Y quizás esa sea la parte más trágica de su historia. Eren consiguió avanzar hacia su idea de libertad, pero tuvo que pagar un precio terrible. La historia de Eren Jaeger no trata simplemente sobre titanes, trata sobre libertad, sobre odio, sobre venganza y sobre hasta dónde puede llegar una persona cuando cree que está protegiendo a quienes ama. Eren comenzó siendo un niño que quería conocer el mundo. Terminó convirtiéndose en alguien capaz de destruirlo. Y quizá la pregunta más difícil no sea si Eren fue bueno o malo. La verdadera pregunta es, ¿en qué momento dejó de buscar la libertad y comenzó a convertirse en prisionero de ella? ¿Tú qué opinas de Eren? ¿Fue un héroe? ¿Un villano? ¿O simplemente alguien atrapado por las circunstancias? Déjalos en los comentarios.